edición de aplicaciones en el MGDemod, que nos permitirá crear interfaces y tareas. La primera parte de este video miraremos los elementos de la ventana de aplicación, teniendo en cuenta que una aplicación de automatización en MGDemod es un conjunto de interfaces y tareas. Hay interfaces de puertos físicos de entrada y de salida para interactuar con el proceso. También hay interfaces de red de escritura y lectura para comunicarse con programas externos, por ejemplo con el protocolo Modbus. Se pueden agregar hasta 16 tareas que trabajarán en paralelo a frecuencias específicas. En la segunda parte del video revisaremos la edición de la aplicación del programa, para lo cual se nombrarán las entradas y las salidas, se agregarán interfaces de entrada y salida a las tareas, se conectarán las entradas hacia las interfaces de las tareas, se conectarán las interfaces de las tareas hacia las salidas y también se podrán agregar más tareas para repetir el proceso. Por ejemplo, en un programa donde iniciamos desde nueva aplicación, podemos ver en la aplicación, que es esta ventana del fondo, aplicación permite crear tareas e interconectar variables. Entonces tenemos las entradas físicas, ¿sí? Que usando clic sobre ellas encontramos un menú que nos permite editar su nombre, ver sus propiedades, agregar y retirar conexiones. Vemos las salidas físicas, ¿sí? Pulsando clic sobre ellas vemos un menú que nos permite editar su nombre, retirar conexiones. Tenemos los comandos, que son variables de escritura desde las comunicaciones externas. Son variables que serán escritas en memoria RAM. Al pulsar clic sobre ellas nos permitirán editar su nombre, mirar las propiedades de comunicación, insertar más variables de estas, quitar esta variable, presentarlas como arreglo, o sea, pueden ser mostradas como vectores, agregar y retirar conexiones. Los ajustes son también variables de escritura desde el bus de comunicaciones, pero a diferencia de los comandos son variables que quedarán guardadas en la memoria flash del autómata. Nos permite el menú editar el nombre, ver las propiedades de las comunicaciones, insertar o quitar de estas variables, presentar como vectores, o sea como arreglos, ver, editar los valores iniciales que tendrían porque son variables de memoria flash y agregar y retirar conexiones. Las variables que se llaman monitoreo son variables de lectura desde el bus de comunicaciones externas y al pulsar clic sobre una de ellas podemos insertar más variables, quitar variables, presentarlas como arreglo o retirar conexiones. Las variables no volátiles son también variables de lectura desde el bus de comunicaciones externo y estas variables tienen la característica de que cuando se apaga el autómata y se vuelve y se enciende conservan su valor. Sobre ellas podemos dar clic para poder ver el menú donde nos permite editar el nombre, mirar las propiedades de comunicaciones, insertar o quitar variables y presentarlas como arreglo. Si nosotros pulsamos clic sobre los títulos de los grupos, encontramos menús genéricos. En el caso del menú comandos podemos ver las propiedades o agregar comandos. ¿Sí? Sobre ajuste podemos ver propiedades o agregar ajustes. Lo mismo se puede hacer sobre monitoreo o sobre no volátiles. En la aplicación también podemos pulsar clic sobre la ventana de aplicación, lo que nos permitirá ver las propiedades de la aplicación, agregar tareas, ver la documentación de la aplicación donde podemos agregar comentarios con respecto a la aplicación que se está haciendo. Podemos ver las ayudas, ¿sí? Ahora, podemos mirar las propiedades. Entonces las propiedades nos permiten manejar una serie de opciones que tiene el programa, las cuales más adelante se explicarán en detalle. Nos permite activar o desactivar parte del programa del sistema operativo del autómata, como son el manejo de displays, como es el protocolo Modbus, el bus I al cuadrado que maneja memoria y reloj de tiempo real, o la memoria flash y el procesador de eventos. Desde las variables de entrada, al pulsar clic, podemos editar sus propiedades, donde aparece una ventana que nos va a permitir calibrar las entradas cuando funcionan como análogas o calibrarlas para cambiar el umbral cuando trabajan como digitales. Estos menús se explicarán en sus respectivos videos. Al pulsar clic sobre cualquiera de las variables
de escritura o de lectura de comunicaciones aparecen las propiedades de comunicaciones, donde podemos ver y editar las posiciones de los campos del protocolo Modbus, mirar cómo trabaja el bus de expansión para que el dispositivo pueda trabajar como maestro o esclavo en un bus de comunicaciones de expansión, o trabajar un bus externo o bus interno de comunicaciones. Las comunicaciones merecen un capítulo y un tratamiento especial. Ahora, ¿cómo se procede para editar aplicaciones? Entonces lo primero, decíamos, es editar el nombre de las variables que hemos de trabajar en el proyecto que estemos haciendo. Por decir algo, start. De entrada, por decir algo, le damos clic a la segunda variable y la renombramos como stop. Si en el caso de fuéramos a hacer un start stop. Por ejemplo, la salida podemos llamar una salida motor, y la otra salida la podría llegar a llamar, por decir algo, para una indicación puedo llamarla piloto. Entonces veo que voy a utilizar dos entradas y dos salidas. Entonces le agrego a la tarea, que es esta ventana, le agrego interfaces. Entonces le doy clic sobre la palabra control y aquí dice agregar entrada. Con eso agrego más entradas a la tarea. Vuelvo y le doy clic donde dice control y le agrego salidas. Luego procedo a conectar las entradas con la tarea. Entonces le doy clic sobre la variable que quiero conectar. Aparece la opción agregar conexión, llevo el mouse hasta la variable donde quiero conectar y automáticamente crea la conexión. Siempre se conectará de izquierda a derecha. Entonces, para conectar con la salida, arranco desde la misma tarea, le doy clic sobre la variable agregar conexión, dice lleve el mouse hacia la variable deseada o pulse escape en caso de querer abortar la operación. Entonces, le doy clic sobre piloto y me quedan conectadas las entradas y las salidas. Ahora, si quiero crear nuevas tareas, puedo darle clic sobre la parte del fondo de la aplicación, le voy a agregar nuevas tareas, puedo agregarle interfaces de entrada y salida a estas nuevas tareas y puedo conectar con otras entradas o puedo conectar con salidas o también puedo conectar inclusive con variables, agregar conexión con variables de red. Esa es la configuración y el uso de lo que se llama la aplicación de los programas.